Sigamos revisando más en profundidad otros temas aquí en CNN Chile. La Cancillería de Ecuador señaló que la demanda marítima peruana en contra de nuestro país debe ser resuelta por la Corte Internacional de Justicia y comunicó que se abstendría de entregar su opinión respecto a este caso. ¿Qué significa esta determinación para el desenlace de la causa en La Haya? Para hablar de este tema nos acompaña el analista internacional y exdiplomático José Rodríguez Elizondo. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por invitarme, Ramón. ¿Cómo estás? Siempre su opinión es importante para poder darle en contexto a este tema que, como lo hemos conversado en varias ocasiones, nos va a mantener pendientes con Perú durante mucho tiempo. Y se van escribiendo capítulos. Ayer se escribió uno nuevo. Nosotros como país, tal vez como Cancillería, como autoridad política, teníamos la esperanza de que Ecuador pudiese sumarse ante esta petición de dar alguna opinión respecto del diferendo que tenemos con Perú, o el diferendo que dice Perú que tiene con nosotros, mejor dicho. Desde ese punto de vista, el hecho de que Correa haya señalado que no va a participar, ¿eso cómo debiera interpretarse? Técnicamente, Ramón, significa yo no me meto en la litis, en el contencioso. Pero no significa que cambie de opinión, porque está la ley, o sea, para Ecuador, y está en la conveniencia de Ecuador, el paralelo es el límite marítimo. Por lo tanto, aquí la diferencia está en que Chile tiene que enfrentar la litis, el pleito, solo contra Perú ante los jueces. El óptimo para Chile era que también se hubiera hecho parte Ecuador para que fueran 2 contra 1. Aparecía Perú demandando a 2 países, que la imagen desde el punto de vista público, político, psicológico, todo lo que puede influir en el juez más allá de la letra de la ley, fuera caramba, si yo aquí no hago justicia a Chile, tampoco se la voy a hacer a Ecuador, ¿no? Pero el lenguaje ahora dice que Ecuador espera su destino bilateralmente con Perú. ¿Es como para celebrar, como dicen algunos medios peruanos hoy día? ¿Es como una victoria que se han anotado? No. Digámoslo desde otro punto de vista. Para Chile lo óptimo es que Ecuador se hubiera introducido en la litis. Pero lo menos malo es que Ecuador le pide una garantía al Perú, como le escuché a Correa ayer, de que sí, le dice, va a respetar el límite. Pero dejémoslo por escrito. Demos un papelito. Ahora, si Alan García le firma el papelito, Chile toma ese papelito y lo lleva ante la Corte. Fíjese, Corte, que aquí dice que el paralelo es frontera marítima con Ecuador y donde existe la misma razón existe la misma disposición. Por lo tanto, es un juego de ajedrez complicado. ¿Le firmará el papelito García? No le vi la cara muy contenta a Alan García cuando le pidió el papelito. A mí me pareció que lo sorprendió un poco ahí en la conferencia cuando le dijo, no sé, es una interpretación. Bueno, el lenguaje corporal era un poco sorpresa de Alan García y como de una aventura dialéctica de Correa, de decirle en cámara, deme el papelito, porque no era una cosa de mucha confianza, no es decir, te creo en tu palabra de presidenta a presidente que no vamos a tener ningún pleito fronterizo. Ahora te agrego una cosa, cuando Toledo empezó en tierra derecha con esto de la demanda que iba, le ofreció a Ecuador un tratado limítrofe expreso, tácitamente respetándole su límite marítimo. Si Ecuador hubiera aceptado, habría significado que Ecuador también se plegaba a la tesis de que no era límite marítimo el paralelo. O sea, lo habría sacado del juego de los tratados del 52 y 54. Con esto te quiero agregar otra cosa, o sea, la diplomacia que viene desplegando el Perú con respecto a Ecuador es cosa seria y de larga data. O sea, ese es un antecedente muy importante porque da cuenta entonces de que efectivamente Perú ha estado desde hace mucho tiempo viendo este tema y lo ataca por todos los frentes. Por todos los frentes. O sea, entrega argumentos jurídicos, que uno puede estar de acuerdo o no, desde el punto de vista chileno o no, pero desde el punto de vista de su diplomacia se mueve con mucha efectividad. Pero por supuesto, si esta es una cosa que yo a mis alumnos se las he enseñado desde que empezó este tema, ¿no? Que aquí lo que ha habido por parte del Perú es una estrategia. Cuando tú dices una estrategia, dices una planificación con manejo del tiempo, manejo del lugar más oportuno para tomar la iniciativa, opinión pública trabajada, diplomacia, etcétera. Y para Chile esto fue recibido simplemente como una demanda jurídica desde el punto de vista de la imagen. Yo sé obviamente que presidentes y cancilleres se han preocupado, pero no hubo el equivalente a una contraestrategia.
¿Será que nosotros somos demasiado reglalistas, apegados a la regla, muy constitucionalistas, cuando vemos este tipo de materias, que confiamos mucho en el derecho internacional y que lo colocamos por sobre todo? Que tiene que ser así, obviamente, un país respetable y que se hace respetar afuera tiene que respetar el derecho internacional, pero en este tipo de cosas no es lo único lo que hay que llevar adelante, ¿no? El sistema de tratados limítrofes de los países es el equivalente a la paz. Si tú no mantienes el respeto por los tratados, estás vulnerando la paz. Pero aquí es donde hay una estrategia de un país que tiene un servicio de política exterior muy inteligente y muy preparado, es decir, ¿cómo hacemos esta movida sin que se produzca un problema de paz, o sea, sin casus belli, ¿no? Entonces, por eso eligieron un camino jurídico. Para mí, la estrategia peruana es inteligentísima. Piensa tú que en el caso del Beagle, cuando nosotros quisimos ir a La Haya, ¿qué nos dijeron los argentinos? Primero vamos a la guerra. Entonces, por eso te digo que la preparación de esto ha sido un verdadero ajedrez, en el cual ellos han jugado con mucho más piezas que nosotros. Ahora, yo buscaba y logré encontrar aquí en mayo del año pasado al ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, un encuentro que tuvo en Ecuador con su par, en ese entonces Van der Falconi. Él ya no es el canciller ecuatoriano en este instante, pero da lo mismo. En ese instante se logró sacar una declaración a Falconi que decía textualmente: para nosotros estos son tratados de límites. En el caso nuestro, como Ecuador, hemos declarado que tanto el acuerdo del 52 como del 54 constituyen acuerdos de límite. O sea, es lo que Ecuador siempre ha refrendado, pero aquí lo dijo textualmente. No, y antes lo había dicho el presidente también, frente a una embestida de Ricardo Lagos, ¿no? Exacto. También se la había retraído el presidente antes diciendo Ecuador se preocupa de Ecuador, y ahí tuvo que ponerse las pilas a Ricardo Lagos e ir a hablar con él, y le sacó también una declaración muy parecida a esa. Lo que me llama la atención es ya una interpretación periodística que hay de este hecho, pero que, no sé, dice: los rostros alegres de la delegación chilena eran evidentes, incluso un destacado diplomático señaló: destapen la champaña, como diciendo, ok, tenemos a Ecuador aquí casi en el bolsillo. ¿Qué puede opinar uno ahí al respecto? Es la parafernalia psicológica, psicopolítica que rodea todas estas movidas, ¿no? Pero realmente Ecuador no fue más allá de lo que quería ir. Chile se dio cuenta un poco tarde de que tenía que hacerle más cariñito a Ecuador. Fue el momento en que pusieron en la embajada a un estupendo embajador nuestro que es Juan Pablo Lira, que le potenciaron la embajada, ¿no? Pero era un poco tarde, o sea, estas medidas reactivas nuestras que llegaron un poco tarde. Fíjate que yo estuve acompañando a la comitiva de Mariano Fernández para la segunda interministerial en Quito, que fue en septiembre del año pasado. Fui como una especie de ataché cultural ahí porque conocía gente, mientras ellos estaban en reuniones yo iba a conversar, por ejemplo, con Rodrigo Borja, que me interesaba entrevistarlo. Conversé con Alberto Acosta, que no es el futbolista, sino que el presidente de la Asamblea Constituyente, la última que hubo en Ecuador. O sea, personaje gravitante en la política interior. Dos figuras prominentes. Y cuando yo le pregunté a Borja por el asunto de que estamos conversando, cómo iba a reaccionar Ecuador, la respuesta de él fue que Ecuador le estaba velando por su interés nacional, ¿no? Que tenía las mejores relaciones con el Perú. Cuando conversé con Alberto Acosta fue más explícito. Me dijo: Alan García es un tipo supremamente inteligente, me dijo. Ha desarrollado una gran diplomacia con Ecuador. Michelle Bachelet podría haber hecho mucho más para acercarnos a Chile. Caramba, decía, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Evidentemente que la amistad, como la diplomacia, hay que regarla. Si tú crees que tienes un amigo asegurado y nunca le haces un cariñito, ese amigo se va a ir distanciando, diciendo, bueno, realmente Ramón no me quiere tanto, Pepe no me quiere tanto, y es como las relaciones humanas. O sea, la gran diplomacia tiene que estar todo el tiempo encima del amigo, no solo cuando lo necesitan. Entonces, en perspectiva de lo que ha sucedido aquí, ¿qué otros capítulos que se puedan escribir de aquí en adelante hasta que se escriba el capítulo final, que es la resolución de La Haya, hay que ponerle atención para que este componente político adelantarnos y que no se adelante tal vez Perú? Porque ya está este capítulo con Ecuador, parece ya más o menos escrito. ¿Hay otros que se ven donde puedan atacarse? Mira, Ramón, es lo que yo vengo predicando académicamente y en mis escritos, en mis libros, ¿no?
Que exista una demanda jurídica no significa que durante los 4 o 5 años que dure el pleito se acabó la acción política, la acción diplomática. La pregunta que se hace a la gente es, después del fallo de La Haya, ¿qué? La pregunta que yo le hago a la gente es, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras pasan los años? ¿Nos vamos a ir preparando desde hoy día el post-periodo del fallo? ¿Y esto significa qué cosa? Significa ir amarrando la posibilidad de una mejor relación con Perú. Si ya no se puede pensar en soluciones bélicas, entre otras cosas porque la Carta de Naciones Unidas lo impide, pensemos nosotros que si ganamos el fallo tenemos que, como todo lo indica desde el punto de vista jurídico, tenemos que ir restableciendo, sanando las heridas, proyectándonos como no lo hemos hecho con respecto al Perú. Y esto significa, por ejemplo, tener una política sincera, transparente con respecto a Bolivia. Porque esto empezó, y esto es lo que yo sostengo en la tesis de mi libro de Charaña a La Haya, esto empezó como un coletazo, un fleco de los acuerdos de Charaña de Pinochet con Banzer. Que decirle a un peruano que Chile va a ceder soberanamente un corredor para Bolivia de Arica es un bofetón. Porque la reacción de un peruano es, nosotros fuimos a la guerra contra Chile para defender a Bolivia. Y ahora Bolivia quiere que le demos la venia para quedarse por un pedazo que era nuestro. Eso es lo que ellos piensan, o sea, no te hago toda la disquisición de cómo se llegó a la guerra, pero esa es la mentalidad del peruano. Entonces, ellos desde el punto de vista de su interés nacional nunca van a aceptar esto. Y para evitarse, entre otras cosas, una ordalía como la que le planteó Pinochet al presidente de la época del Perú, ¿no? Dijeron, bueno, este mar sobre el cual está disponiendo Chile, este mar también es mío, por lo tanto, si Bolivia quiere de nuevo lo mismo que quiso el año 75, va a estar negociando sobre cosa ajena. Y no se puede negociar sobre cosa ajena, era un disuasivo para Bolivia. Cuando yo planteé esta tesis hace algunos años, reaccionó muy agresivamente contra mí el gran ideólogo de este tema en Perú, que es Juan Miguel Mácula, que me sindicó a mí como una especie de agente intelectual secreto de algún poder oculto, ¿no? Que de dónde había sacado yo eso. Esto es un asunto estrictamente jurídico, dijo él. Este es un asunto que no tiene historia. Caramba, pasó un año y medio y el gobierno de Bolivia dijo exactamente lo mismo. Y yo no pretendo que por haberme leído a mí Evo Morales lo dijo en voz alta. Simplemente eso es lo que han pensado siempre los bolivianos desde el primer momento, que era la manera de bloquearle una negociación por un corredor como el que había gestionado Pinochet y antes, en los años 50, Gabriel González Videla. Por eso, ojo, hay que empezar a preparar desde ya una buena relación con Perú para después del fallo. Interesante concepto, interesantes visiones que, lo dijo de paso don José Rodríguez Elizondo, está en la tesis desarrollada en amplitud allí en su libro de Charaña a La Haya, que recomendamos una lectura porque ahí se puede entender muy bien una gran historia, no solamente desde el punto de vista histórico, sino que político y diplomático. Don José Rodríguez Elizondo, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes, pues, Ramón. Y a ustedes también por acompañarnos en esta media hora informativa. Nos vamos a la pausa que corresponde en este instante y luego ya estamos en CNN Prime.